En un video anterior estuvimos viendo cómo hacer un uso básico del software Data Studio con un sensor de movimientos. Lo habíamos aplicado a un péndulo masa resorte. Vamos a trabajar sobre esos datos anteriores. Sí, acá tenemos lo que habíamos visto la última vez. En este caso voy a agregar un segundo sensor, un sensor de fuerzas. Un segundo. Ahí está. El sensor de fuerza se agregó, el software lo detectó y me pregunta si lo quiero agregar a esta experiencia. Le voy a decir que sí. Para hacer las cosas prolijas, ya mismo voy a guardar una copia del archivo con otro nombre. Guardar actividad como más. Voy a poner F y posición. ¿Sí? Bueno. Veo que voy a tener un gráfico doble ahora de posición versus tiempo y de fuerza versus tiempo. Vamos a configurar el Data Studio para que nos dé una pantalla limpia cada vez que arranquemos. Voy a las propiedades del gráfico, diseño y pido reemplazar mediciones coincidentes. De esta manera, cada vez que haga clic en inicio, se va a borrar la pantalla, aunque no los datos. Si comienzo una grabación, ¿sí?, veo en simultáneo el gráfico de arriba la posición y en el de abajo la fuerza. Vamos a detener esto y pedimos autoescala en cada uno de los gráficos y ahí vemos que tenemos los dos gráficos, en uno con una densidad alta de puntos en el tiempo y en el otro con una densidad baja. Vamos a corregir esto pidiendo configuración. Vamos a ir al sensor de fuerzas y en vez de 10 muestras por segundo le vamos a pedir 40. Maximizo otra vez el gráfico y volvemos a grabar. En este caso vemos que la forma de la señal es bastante más aceptable, aunque sospecho de estas cumbres recortadas que estamos perdiendo algún dato. Vamos a volver a configuración, otra vez al sensor de fuerzas y le voy a pedir una toma más rápida de esta magnitud. Ahora sí da la impresión de que estamos en el lugar que queremos estar. Bueno, hago clic aquí, autoescala y con esto vamos a ver los datos. Se nota claramente que hay una mayor densidad de puntos en una medición que en la otra. De la forma de estas mediciones da la impresión de que están relacionadas de alguna manera la posición y la fuerza. Esta relación no está tan clara de esta imagen, por lo cual voy a crear un gráfico nuevo en donde vea la fuerza, ¿sí?, ya no como una función del tiempo, sino como una función de la posición. Vamos a pedir que se limpien los datos y que se dejen a la vista nada más que los datos del último ensayo. Vamos a ir a configuración y pedir que no se conecten los puntos de datos. De esta manera tiene una nube de puntos. Finalmente, para ver qué función matemática relaciona razonablemente posición y fuerza, o elongación y fuerza, puedo seleccionar toda esta región y pedir un ajuste lineal. ¿Sí? Y este ajuste lineal es una línea recta cuya pendiente es ni más ni menos que el K del resorte. Si han observado detenidamente, se habrán dado cuenta que al iniciar la experiencia la fuerza no estaba en cero. Por lo menos hay un punto de desequilibrio del sensor, que es la compensación del peso. Si uno quisiera llevar este peso, descontar este peso a los efectos de simplificar los cálculos del movimiento armónico simple, podemos usar el botón de tara del sensor. Vamos a apretar el botón de tara, manteniendo este sistema en equilibrio. Ahí va. Apreté tara. Comenzamos a grabar. La fuerza está en la región de 0. Y a partir de acá se ve cómo están relacionadas estas dos. De nuevo elegimos los datos y pedimos un ajuste lineal. Y en este caso, si bien el parámetro de pendiente es prácticamente igual, tenemos 4,37 en un caso
versus 4,36 en el otro, el punto pasa realmente por cero. Vamos a dar otro pasito más ahora. En realidad, la posición que estamos viendo es la distancia que hay entre la masa y el sensor de movimientos, lo cual no tiene un significado físico relevante en este fenómeno. Un significado físico más relevante podría ser la elongación del resorte a partir de la coordenada 0, donde estaba quieto el sistema. Esa coordenada 0 va a ser ni más ni menos que la distancia que va a existir entre la masa y el sensor de movimientos cuando todo está quieto. Para ver cuál es eso, vamos a arrastrar el sensor de posición sobre un medidor digital. Ahí estamos viendo, medio grande, un poco más chiquito, listo. Si hago clic en inicio, veo que esa distancia promedio es la distancia media del sistema al sensor. Lo voy a detener y vamos a ver un gráfico de posición versus tiempo de este último ensayo. Vamos a crear un gráfico nuevo. Y veo que aunque creía que estaba muy quieto el sistema, no estaba tan quieto. Pero de todas maneras, el punto central de esto asumo que va a ser el punto de equilibrio. Así que vamos a elegir un tramo de la experiencia. Vamos a pedir en promedios que se vea la media. Vamos a ver. Vamos a la media. Y la media es 0,554. Entonces podemos crear un cálculo con la calculadora. Vamos a usar la calculadora general, donde digamos que elongación, lo voy a poner sin acentos para que no me traiga problemas con el software, es igual a la posición menos 0,554. ¿Sí? Ese era el promedio que veíamos antes. Cuando doy a aceptar, el software me va a decir las objeciones que tienen. Por un lado, si el punto no es un carácter válido, es correcto. En mi computadora la coma es la coma decimal. Cuando lo acepto, me pide que defina la variable de posición. Bueno, la variable de posición va a ser uno de los datos disponibles, y de los datos disponibles veo que es lo que entrega el sensor de posición. Cuando lo acepto, el cálculo ya está creado. Me falta darle los últimos retoques, como por ejemplo darle un nombre corto, delta x, y definir unidades, metros. No es un tipo de dato temporal, así que es tipo de datos otro. A partir de ahora se ha creado una nueva variable, como si hubiera estado medida. La vamos a ver acá. Achicamos todo esto para que quede a la vista. Esta elongación es una variable nueva, hija de la variable de posición. Si ahora hago un cambio en este gráfico, en el eje de este gráfico, voy a ver directamente la elongación, o sea, cómo se ha movido respecto al punto de equilibrio. Y vamos a repetir lo que hicimos antes. En vez de hacer todo función del tiempo, vamos a poner elongación en el eje de las X y fuerza en el eje de las Y. Pedimos que se limpien los datos y pedimos en el diseño que se reemplacen las mediciones coincidentes, así queda limpio el gráfico cada vez. Voy a usar un origen de coordenadas centradito. Pido iniciar las mediciones y damos un impulso al sistema, y acá lo estamos viendo. Pero quedó fuerza versus tiempo, no insistimos, fuerza versus elongación. Ahora sí, una vez más, quitamos la conexión entre puntos, sí, y pedimos un ajuste lineal. Y en este caso es casi un ajuste proporcional, es casi que pase por cero. Si no pasa por cero, puede ser que haya determinado mal el promedio de posición del punto de equilibrio, o que no haya apretado el botón de tara en el momento correcto. Vamos a hacer un último intento. Freno el sistema, no siempre es tan fácil. La alternativa es esperar mucho tiempo. Aprieto el botón de tara.
Empezamos a grabar y ahora sí vemos cómo se rellenan estos puntos. Detenemos y eso es todo. Lo único que nos queda ahora es guardar el archivo. Archivo, guardar actividad como. Voy a ponerle el mismo nombre de antes, versión 2.